Creo que es el podcast que estábamos todos esperando. Y ya está aquí, dentro vídeo. Pues bueno chicos, bienvenidos a Cronos y Cloro, un espacio para nadadores y entrenadores, que ya sabemos cómo va el tema. Y para empezar un poquito, ¿con quiénes estamos? Explica un poquito quiénes sois. Bueno, yo soy Alain Nurminen, actualmente ex nadador del Club Natación La Cavia. Bueno, tengo una trayectoria no muy destacable en cuanto a nivel tanto español como puede ser, por ejemplo, tu última entrevista con Carles Col o, por ejemplo, con y esta gente, pero sí se puede decir que tenemos bastante experiencia como para poder Bueno, una poquita por sí, lo para menos. poder dar un como buen nadadores. relato sobre un nadador que, bueno, que se ha sometido al alto rendimiento, sometido entre comillas, etcétera, y poder dar una experiencia y una vista clara. Hombre, al final, habiendo estado en el CETD ahí en Málaga, Sí. tenéis para dar un poquito de Bueno, feedback a los nuevos Sí, nadadores. bueno, no lo he dicho. Yo soy Pablo Vargas, también es nadador, como bien ha dicho Alex, del Club Natación La Cavia en este último año y en esta última etapa como nadador. Previamente a eso he estado en el Centro de Alto Rendimiento de Málaga y en el Club Natación Córdoba. Y eso, vamos adelante con las preguntas y a ver qué tal. Pues bueno, lo primero era eso, un poquito de Introducción. vosotros, de ambos. Y para empezar, para saber un poquito cómo entrasteis, cómo empezasteis a entrenar, a nadar, a meteros en el agua, desde pequeño, desde la edad como Carlas Cole, 13-14. Yo empecé bastante más temprano. Yo creo que tengo el primer recuerdo. Creo que fue con 5 años. Dejé el baloncesto. Total. No Como que ibas conmigo. se podía decir que no jugaba al baloncesto directamente. Eso no era jugar. Pero sí, dejé el baloncesto y me metí a la natación por parte de mi padre y mi madre, porque bueno, eran triatletas, son triatletas. Bueno, eran más bien. Y me dijeron un día de mi padre a probar, bueno, nuestro padre, ahí a probar la piscina. Total, que me gustó demasiado y creo que fue eso. A los 5 años empecé con el tema de los cursillos típicos del ayuntamiento, que imparten pues, monitores ahí. Y al siguiente año, con 6 años, fue ya cuando mi también ex entrenador de la Cavia, Miguel Viceira, quiso que me metiera al club. Un saludo a Miguel, por cierto. Sí, un saludo, la verdad. Hombre, aquí nos verá y la idea es que pase por aquí tanto él como Sergio. Sí. Bueno, pues eso, que sobre esa edad, sobre los 6 7 años, fue cuando Miguel ya me dijo, pues para el club y vamos. Tanto mi padre como mi madre encantados y yo, pues bueno, para adelante sin... ¿Y Pablo? Pues yo comencé algo más tarde que Alex, no sé si fue sobre los 7 8 años, como tal, empecé yo a nadar y todo fue porque yo iba a una piscina, pues con fines recreativos cuando era chico, en verano, y vi al Club Natación Córdoba, mi primer club y en el que he permanecido la mayor tiempo de mi carrera deportiva. Y vi el club dentro a entrenar y dije a mi madre, oye mamá, yo quiero nadar, ¿sabes? Y resultó también ser el club en el que antiguamente entrenaba mi madre. Y ahí empecé 6 7 años, creo que he dicho, más o menos por ahí. Sí. Empecé tal, lo típico, cursillos de la piscina antes de entrar al club, luego ya entré al club a la nada, a muy poco tiempo, y te diría que al año empecé a competir. No mucho Tempranito, más. para competir. Sí, pero muy bien, muy a gusto, sin presiones ninguna. O sea, al final O eres sea, al chico final va a y disfrutar. se trata de eso, Yo de tampoco me disfrutar. fui mucho más lejos al empezar a competir. No Mm, era competición como tal, era más los circuitos de Sí, los ayuntamiento. circuitos Sí, claro, provinciales. yo te Los hablo de circuitos eso. Ah, provinciales vale, de sí, ayuntamiento, la pero... JONAV, la antigua circuitos, JONAV. Claro, circuitos provinciales, siendo claro, Sí, claro. claro. la antigua JONAV. Pero sí que al fin y al cabo, pues, no sé, No, que al final pasamos los dos por allí. Claro, y yo ya estoy el primer año eso consiguiendo también. Ya ves. Para también un poquito que sepan los oyentes, ¿Mm? un repaso general a los logros más destacados y con cuál os quedáis vosotros. ¿Cuál es el logro que más os ha mm, gustado de la natación, de vuestra carrera hasta que la habéis dejado? Pues yo, bueno, he sido durante bastantes años consecutivos campeón de Andalucía, tanto junior como absoluto e infantil, tengo recuerdo también. Sí, no Alevín no sé si fue dijiste. consecutivo, pero creo que también alguna Ujú. chapa de oro pillé. Y también he sido unos cuantos años consecutivos campeón de España, pero no recuerdo qué categoría. También he ido al layoff, a la FOGE,
No me acuerdo qué año fue. ¿Qué año fue? 2022, que iba yo de 2022. voluntariado 2022 fui a la en FOGE Eslovaquia. y hace 2 años, ¿no? Fue. Hace 2 años al Europeo Junior. Al año siguiente Al de Euro eso, Junior, sí. sí. Andé hace 2 años al Euro Junior y bueno, también tuve en su momento una mejor marca nacional en piscina corta. Y el más destacado para mí, con el que más... Bueno, a ver, El que más hayas disfrutado al en la final. FOGE conseguí ser semifinalista en el 100 libre, En el puede 100 ser, sí, en libres. el 100 libre. Y lo más destacado para mí, a ver, tal como de experiencia, la semifinal de la FOGE. Por el hecho de ver que, aunque fuera la semifinal, el nivel, vamos, Y era el altísimo. mío era nulo en comparación con la gente que hay. Era, Muchos nervios al subirte al pollete. Al final, te una diría, primera vez. sí, Hombre, ya ves. a la final la primera vez, o sea, nervios, más que subirte, más que a la hora de estar en la semifinal, porque yo sabía que a la final Muy complicado. era de que No imposible de nunca, que se pero diesen baja mínimo 3, ¿sabes? Entonces, no tenía la mentalidad de entrar a la final, entonces nervios sí los tenía, pero tenía más nervios incluso en las preliminares, te diría yo. Porque también era el primer 100 que iba a nadar en un europeo, entonces ya lo había nadado para la semifinal antes, ¿no? Entonces ya, pues bueno, conocía la piscina y demás. Entonces te diría que la preliminar sería Hmm. el momento que más nervios puede tener. una Y- cosita que escucharás en el podcast de Carlas Cole, pasaba lo mismo con Carlas. De hecho le sigue pasando. La preliminar es la fase en la que más nervios tiene nervios. por No conoce la tener piscina, las el reconocimiento de sensaciones. la piscina, las sensaciones, no saber si está todavía dentro de la final Claro. y semifinal, que es lo que le interesa. Y el simple hecho de eso, de querer entrar entre los mejores. Este es el terreno nuevo que hay en ese momento. Correcto. Sí. Y eso, bueno, experiencia sí que me lleve mucho eso y también me llevaría muchos campeonatos de Andalucía. Lo hemos Tira, pasado bien, ¿eh? ¿y por qué no campeonatos de España, pero los de Andalucía? Lo hemos Porque, por pasado muy ejemplo, bien en la Gavia. yo en los campeonatos de Andalucía los últimos años repetíamos el podio los mismos tres. Y entonces eso a mí me pareció brutal. Que Dieron éramos nombres, a ver si quieren en el pasar por aquí. 50, en el 50 y el 100 libre éramos Alejandro Trujillo del Inacua Málaga, Miguel Godoy del Dos Hermanas, que ahora no sé en qué club está. Ahí fue Se para fue el norte. para San Cugat y ahora creo que En compite Terrassa. No, yo no tengo ni idea. No voy a decir nada porque Sí, no que lo tengo ni con idea. ficharon, pero Tarrasa, no creo sé, que es San puede ser. Andreu. Y bueno, y yo. Y éramos siempre, bueno, fuimos durante, no sé si fueron 2 años o 3, fueron poquillos, pero éramos esos tres, el podio del 50 y el 100 libras. En invierno y en verano. En invierno y en verano. De hecho, yo me acuerdo que, no sé si fue verano, que cogí yo plata y entre ellos se turnaron el Oro y oro bronce. y el bronce. Entonces eso pues es una cosa que no es realmente un mérito. un mérito como por ejemplo ser semifinalista europeo, eso, pero a mí es de las cosas que más gracia me han hecho y que más me han gustado. Hombre, Competir no con el cualquiera mismo compite podio. con esa gente. Claro, pero me refiero al mismo podio, los tres, pues, al final, ¿sabes? Es como los tres de siempre. Sí, sí. Está muy, Esa es la muy bueno. experiencia que Y te siempre peleas con esos dos. Siempre a ver quién tenía que llegar primero. Y que era por décima, siempre por décima. No había ni diferencia apenas. Entonces, Pablo eso también ha está muy chulo. compartido podio con Godoy, ¿puede ser en un 400? ¿Eso no? Sí, Sí, en el de al verano. final en eso, Campeonato de Andalucía, digamos, no sé. Yo desde mi punto de vista he utilizado los campeonatos de Andalucía siempre más para volver a disfrutar, porque al final, digamos que cuanto más nivel requiere una competición, en mi opinión, no es que la disfrutes menos, pero las experiencias de disfrute son diferentes. O sea, Sí, no tienes completamente. la misma presión en un campeonato de Andalucía, obviamente, que pues, a lo mejor en un campeonato de España que te juega una mínima, o en un campeonato ya a nivel internacional o lo que sea. Entonces sí, he compartido, creo que fue una vez, en el campeonato de verano de Andalucía. No sé hace cuánto, Del 24 me quiere uno o sonar. 2 años. 2 años, creo. Y sí, yo también, la verdad que he disfrutado mucho esos momentos, Campeonato de Andalucía sobre todo, como he dicho, y luego también así experiencias que recalcar, ya quitando competiciones, A te mérito. diría, o mérito también, te diría mi estancia en el centro, la he disfrutado 2 bastante. añitos. O sea, Sí, yo también, la mía. quiero decirte, obviamente como en cualquier cosa que requiere esfuerzo y trabajo y constancia, o sea, hay momentos bajos, momentos más difíciles que otros, pero en general te diría que son 2 años, en mi caso. O sea, que uno de ellos lo compartí con él y fue compañero de habitación, de hecho. Vaya año. Vaya. Eso, lo disfruté un montón y es una de las cosas con las que me quedo. De hecho, muchas veces lo hablamos Ale y yo, y entre risas y tal. Oye, pues ¿te acuerdas de tal? Oye, ¿tú te acuerdas en los entrenos a las 5 de la mañana cuando nos levantamos y a las 6 estábamos en el agua? Tal. Súper bien.
O sea, disfrutábamos un montón. Sí. Y te diría que son con las cosas con las que más me quedo. Y luego en cuanto a méritos, pues te diría, así recalcando un poco algunas cosas, un par de récords de España que hice con 13 años. O sea, récords de España, récords nacionales de 13 años en espalda, que de los cuales creo que ahora mismo solo tengo uno ya, pero bueno. Te queda el 200 espalda en larga de 2.15. Están para eso, ¿sabes? Al final. O sea, yo no sé hace cuánto me quitaron el del 100, pero cuando me lo quitaron dije, oye, pues ole su... ¿sabes? Hombre, ya Al final está hecho para eso. Los récords que se establecen están para batirlo y si no, qué gracia tendría. Y aparte de recalcar eso, pues mi campeonato, igual que él, coincidí con él en el ELEF, en la FOGE, en el año 2022. Y hombre, claro, igual, a ver, fue una experiencia... hay que decirlo, cada uno con una selección distinta. Ibas tú con la Correctamente, finlandesa yo con la y finlandesa tú y con la española. Yo con la con la selección española. española, sí. Y al final eso es una experiencia muy distinta, a lo mejor algo más seria, ¿sabes? Era mi primera vez así una competición de más nivel, ¿sabes? Aparte de un campeonato de España, que bueno, tiene esos nervios porque es hasta el nivel que yo competía antes y que competí en su momento. Y claro, cuando da ese salto, por decirlo así, dices, esto es más Mucha difícil, tela. ¿sabes? Aquí la gente, ¿sabes? Incluso en campeonatos nacionales, ves que hay gente que se lo toma a lo mejor con una mentalidad más tranquila, ¿sabes? No lleva esa presión o tú mismo no te autosaboteas con esa presión, pero en otros ámbitos o niveles mayores sí que es verdad que esa presión la notas. No Sí, sé sí, si sí. es porque te la ejerces tú mismo, como puede ser mi caso, o en general. O sea, hay un ambiente de más tensión, pero porque al final juegas en ligas mayores, por decirlo así. Vamos con lo siguiente ya un poquito para conocer a fondo lo que hacéis en el CTD y en clubes respectivos. Estructuras semanales, mensuales o anuales de entrenamiento enfocados a qué campeonatos, a dónde ibais dirigidos, al español, al andaluz o al europeo en tu caso. Me estás preguntando mucho. Hostia. Pues el año que nosotros estuvimos, bueno, que yo estuve, coincidió que al europeo, ¿cuántos fuimos? Bueno, no fuimos ninguno, ¿no? Bueno, Marcos y esta gente. Marco Pimentel, Pero yo ese año no fui, por ejemplo, entonces yo no tenía... ese año lo fuiste. No, fue el siguiente. Fue el siguiente que ya me volví el último. Estando a la Gavia, ¿verdad? Sí. Sí. Pues bueno, la estructura semanal era lunes, martes, jueves, viernes doble. Miércoles descansamos por la mañana. Sábado entreno y domingo entreno. Bueno, los fines que estábamos allí. Sí, los domingos eran... Domingo siempre era de recuperación. Sí. 4.000 metrillos suaves, cosas así. Y bueno, ya dependía mucho pues del grupo, bueno, el grupo de la persona más bien, porque por ejemplo, al fin y al cabo yo estaba en el mismo grupo que él, pero ya cuando subimos a Sierra, yo estaba por mi lado con Godoy y él, por ejemplo, estaba con Marco, con Abel, que eran más medio fondo. Sí. Yo y Godoy éramos más velocistas y íbamos más aparte. Hombre, puntualizamos también que al final Pablo tampoco es mucho de medio fondo, sino más espaldista que de medio fondo. Sí, pero bueno, pero Sí, se entiende que se entiende que le da daba. Sí, se entrenaba para el 200 más 200, que sí. 100 y 50, que es lo que nadaba él Claro. predominantemente, sí. Claro. Y bueno, un poco la estructura ya anual era, pues, los campeonatos de Andalucía no le daban mucha importancia. Era más de paso, ¿no? Para Era más de paso, para ver cómo ibais sí, en era la más de temporada. testeo, Sí. podría ser, se podría llamar que era más de testeo. Es más, diría que una de las frases de Romacho era que eso lo utilizásemos, digamos, como una prueba o como un pequeño simulacro de competición, Sí. ¿sabes? Para que nos lo tomásemos en serio de El cara al típico día que campeonato. te pide el Fasky para la piscina. Exacto, el típico día que haces el simulacro Bueno, de a nosotros competición. era un día mínimo a la semana con Faki. Exacto, normalmente los fines, pero sí, Sí. eso, ¿sabes? Nos decía de tomárnoslo como si fuese un simulacro de competición. Obviamente, ¿sabes? Estás compitiendo, no puedes tomártelo como si fuese tampoco un entreno, pero sí. Nos decía eso tal cual. Simulacro de competición entre comillas, vamos a hacer las cosas bien, si hay que experimentar algo, ahora es el momento de Correcto, experimentarlo no, y no sí, sí. luego en el Campeonato de España. Bueno, y eso, era pues los campeonatos de Andalucía, eso, más testeo, más ver cómo íbamos demás. Luego, al campeonato de España de piscina corta de invierno, ese hacíamos una pequeña bajada porque estábamos era el tramo de volumen de Y una metro. pequeña puesta a punto ahí en medio, ¿no? Sí, A ver, descarga más bien que puesta a punto se haría, imagino, al final de temporada. Era una semanilla o cosas así que bajamos un poco. Y puesta a punto como tal, pues bueno, se podría decir. Para algunos sí lo iba a ser más, para otros no, depende también de... Según objetivo. Claro, porque por ejemplo Marco pues estaba
tuvo un par de convocatorias, Claro. fue a varios sitios, entonces tenía pues, otra planificación distinta, entre comillas. Claro. Más metido a fondo. Luego también, como objetivo principal de la temporada, el Open de España. Marzo solía caer, ¿no? Marzo-abril. Sí, normalmente primavera, digamos. Sí, primavera. Que ese sí era cuando subíamos anteriormente a Sierra Sierra Nevada. Nevada. Antes de eso subíamos a Sierra Nevada 3 semanas, ¿no? Más o menos, estuvimos. Sí, algo menos incluso, pero Y muy la poco menos, primera sí. semana, pues sería la adaptación a Sierra Nevada, que costaba un poquillo. Segunda semana era ya la última semana de volumen, por así decir, volumen cargado. Ya era mucho más ligero que a lo mejor en invierno, pero seguía siendo un poco volumen. Y ya la última semana era pulir todo. Y bajada de metros brutal y ya llegaban nuevos. Detalle. Detalles y ya está. De hecho, yo con lo que te he dicho, yo entre comillas iba con Godoy aparte, yo tengo el recuerdo de estar en Sierra Nevada y hacer de los últimos días antes de bajar a Palma de Mallorca, al campeonato, al Open de España, de yo y Godoy hacer un entreno, no sé si fueron 2000, 3000 metros y salirnos a esperar a que acabase el resto del grupo, mirándolo entrenando. Estando con la toalla liada, mirando, esperando a que terminasen. Sí, yo también lo recuerdo, pero desde dentro del agua, ¿sabes? Claro. Por eso que la planificación era distinta, según grupo, nadador. personas, etcétera. ¿Cómo soléis gestionar los días malos? Los días de me levanto, no tengo ganas de entrenar, no me apetece meterme al agua, hoy no quiero nadar y no voy a dar el 100% o no quiero dar el 100%. ¿Cómo gestionabais y cómo lo sentíais vosotros de dentro? Pues es fácil. A ver, depende desde dónde quieras que te lo diga. Desde mi experiencia, por ejemplo, en el centro, Te levantas por la mañana y en el CETD pues te aguantas. es lo que había, ¿no? Sí, ya está. No tienes otra. Entrenar, bueno, si te salía mal el entreno, pues ya está. ¿Qué le vas a hacer? Es un día malo, cualquiera lo puede tener. Si te salía muy mal, pues ahí se notaba, pues quizás te echaban del entreno, pero también te echaban no porque lo hiciera más, sino por tu bien. Porque si no estás dando, no puedes dar el 100% en ese entreno, no te merece la pena entrenar. Ya te esperas el siguiente entreno y punto. Pero no había opción, por así decirlo. Aquí hay opiniones que se chocan. Carla Escola y vosotros. Carla Escola opina que mejor meterse al agua y hacer lo que se pueda. Yo no he dicho que no sea, en plan, no he dicho que mejor quedarme fuera del agua. El punto de Carlacol, por ejemplo, sí lo veo bien. En plan, a lo mejor te metes al agua y al final luego te sale bien. Ha pasado muchas veces de no tener ganas y pegarme un entreno que flipas. Totalmente. Hacer el mejor entreno, vamos, Retroalimentarse también. seguro, 100%. Pero Eso claro, y sin ganas, pues no tienes ganas ese día, ya está, no tienes ganas, punto. Aprieta los dientes Y para adelante. y para adelante. ¿Cómo era un día en la vida de Pablo y Alex en el CETD? Desde que te levantabas hasta que te acuestas. A ver, digamos que, pues bueno, vamos a contarlo por partes. Si quieres empiezo yo con la mañana, hasta que salimos del instituto y continúo. Sí, pero también teníamos vidas distintas. Eso es Entre lo tú y gracioso, yo, eso es lo gracioso, sí. que al final vais juntos, pero no tanto. Sí, claro, a ver, sí. Hay gente que, pues, en mi caso, por ejemplo, yo me levantaba por la mañana, igual que esa, entrenábamos, nos Me levantábamos. levantaba una pila antes que yo. Claro, yo por Y ejemplo, salías como un elefante yo, y no me dejabas dormir. exacto, yo por ejemplo, Hijo. él se levantaba, nos recogían a las 6 menos cuarto, y íbamos a entrenar para estar allí a las 6. Pues a lo mejor él se levantaba a las 5:30, yo me levantaba a las 5, porque yo necesitaba más tiempo, que es lo que pasa, que yo hacía mucho ruido. Ahí también está la convivencia, ¿no? Sí, Esa pero convivencia. no era hago ruido porque, bueno, porque estoy teniendo cuidado, pero hago ruido. Era hago ruido porque aquí hago ruido yo y me da igual lo que el resto diga. ¿Por qué? Porque me levanto de mal humor porque me he despertado a las 5 y punto. Y voy a hacer ruido para que el resto también se joda. Era ese rollo. A ver, yo no lo veo así. Quizá no a propósito, pero No, obviamente. O sea, te yo me da igual. levantaba, quiero decirte, yo me levantaba por la mañana y yo a esa hora, siendo sincero, a mí me mataba levantarme a esa hora. Ya llegó un punto que nos acostumbramos, ¿sabes? Porque como todo es normal. Sí, pero mi colega aquí se levantaba a las 5 Me y levantaba a las 5. nos recogían a las 6 menos cuarto, pero veía a las 5:20 ya listo con todo, sentado en el sofá así, con el móvil. Y yo Para despiértate un poco más tarde, para despertarme. Bueno, eso, nos levantábamos, yo en mi caso esperaba un poco, pues se levantaba, cogía, desayunaba un poco y nos íbamos para la furgoneta, entrenábamos eso, de 6 a 8, un poquillo menos incluso por la mañana para llegar bien a clase. Había días pues que obviamente llegamos tarde a primera hora, pero al final se tiene que entender que somos deportistas de alto rendimiento, que estamos dedicados por y para la natación en esa época de nuestra vida y que si tenemos que llegar un poco tarde una hora que no va a interferir en nuestros estudios, pues no hay problema ninguno.
Luego, Claro, y en el CETD de Málaga entrabais a las 8:15, ¿no? sí, Con Sí. cualquier otro centro. El horario normal de instituto general en España. voy a recalcar algo. Se supone que era un centro de excelencia deportiva. No es por criticarlo, ni mucho menos, pero yo creo que en La muchos otros... adaptación era mala Sí. del instituto Sí, al como se centro. adaptaba el centro a vosotros. O sea, tengo Nos teníamos que entendido... adaptar nosotros al instituto, no el Correcto. instituto a nosotros. Eso es lo que no se debe hacer. Claro, yo tengo entendido que en otros sitios, Mallorca. tampoco voy a entrar mucho en detalle porque no lo sé, Claro. pero tengo entendido que en otros sitios sí que es verdad que se facilita mucho a esa persona que, pues, ya sea de atletismo, Con validación de exacto, ahora. con validación de ahora, se te facilitan las cosas por ser un deportista de alto rendimiento, ¿sabes? Porque Claro. estás dedicado para eso, como he dicho antes. Mm. Cosa que en nuestro centro, pues, creo que no se llevó a cabo como tal, como se debería de llevar. Sí, a la larga quemaba un poco. Mm. Un poco, Y bastante. luego ya, pues eso, sesiones dobles de entrenamiento menos los miércoles. Sí, Salíais por del eso, instituto a las 3 menos cuarto salíamos, y... bueno, salíamos a las 3 menos cuarto, incluso había días que, bueno, salía antes, te ibas de la clase y punto, por el hecho de poder comer algo. Comer No te bien. daba tiempo porque llegaba ¿Entrabais claro a qué aquí. hora Nos al agua? recogían a las 3:15 Salíamos a las menos cuarto, y nos recogían a las a las 3:15 3:15. nos recogían y a Entonces, claro, las tenían 3:30 media hora. estábamos allí. Tenías media hora para eso, para prepararte la comida o irte al comedor a comer, pero claro, también hay que decir que el comedor de ahí, pues bueno, era un comedor de de un sitio Una donde... residencia Una de- residencia para gente en general, no una residencia de Sí. deportistas. Entonces la comida, pues había veces que cojeaba un poco. Pues teníamos que irnos al chalet donde estábamos a hacernos nosotros la comida, por eso salíamos también antes. Y bueno, ya cogíamos furgoneta, 3:30 piscina, 3:45 calentando En seco, seco. 4 al agua. Y un día te podíamos acabar a las 6, otro día a las 6:30, y más luego físico acabamos a las 8, que a lo mejor la semana de descarga de un campeonato en vez de 3 a 5, pues te acaban de 3 a 4:30. Hmm. Dependía mucho también de la época. Claro. Luego cogíamos eso, furgoneta de nuevo a la residencia, pues en nuestro tiempo pues ya para estudiar, para Poco hacer tiempo, lo que también hay que decirlo, sí, para estudiar, para hacer lo que necesitas y bueno, cenar y a dormir. a dormir. Vamos con la última, que es la que a mí más me pica. Adelante. Y Sin me han miedo. preguntado, hoy no tengo carrusel para vosotros de preguntas Sí. del niño del club porque no la hay. Hay solamente una que es la que más se repite y vosotros la sabéis perfectamente. ¿Por qué dejasteis de nadar? Bueno, pues aquí probablemente tengamos opiniones divididas. Si quieres empieza tú y ahora la digo yo. Sí, Venga, vamos a poner un minuto cada uno. vale. Sí. Venga. Pues a ver, principalmente dejar de nadar. En su momento yo salí del centro un poco quemado. Bastante, sobre todo mentalmente. No sé si es porque al final del año no tuve una buena adaptación o simplemente me quemé y acabé hasta arriba de la natación. Pero no le cogí un asco como tal. Pero sí es verdad que luego me di cuenta que, bueno, que fue una decisión bastante precipitada dejarlo de nadar. No lo pensé en frío, pero tampoco una decisión de la que me está arrepintiendo. Estáis sea, justo en el limbo. Sí, bueno, en el limbo no, o sea, me alegro de no me alegro de haber dejado de nadar, o sea, estoy a gusto sin estar ahora mismo nadando ni entrenando, porque bueno, Exactamente. porque al final yo he decidido esto y no estoy de mal, estoy a gusto, la verdad, con lo que estoy haciendo ahora. Pero también es verdad que, por ejemplo, él se tiró 2 años en el centro, yo salí muy quemado del centro, pero luego me di cuenta que fue un año muy bueno porque me lo pasé muy bien, pues yo hubiese echado otro año más. Ahora lo pienso en frío y digo, pues hubiese echado otro año más, aunque ya sí es verdad que después lo hubiese dejado definitivamente. Me hubiese hecho compañía. Claro, pues entonces hubiese Correcto. echado otro año más. Eso es. Tengo todavía eso de ahí de decir, yo pues me gustaba, lo he hecho de menos y demás, pero también digo por mi parte, ahora estoy más a gusto, estoy más tranquilo, no tengo esa presión, porque realmente tenía bastante presión, tanto por parte familiar como por personal, como por entrenadores, compañeros, al fin y al cabo hay presión por todos lados. Y bueno, eso fue en cuanto al centro, después del centro tuve un parón y después volví con el club y demás. Y ya en el club era como que el cuerpo y la mente lo tenía resentido. Había días que sí que iba a entrenar y estaba a gusto, pero había días que a lo mejor iba a entrenar y de las 2 horas me podía tirar perfectamente 1 hora y media, horas sentado hablando con Josemi, con Miguel, sin ganas, y al final me iba y me largaba. Entonces al final fue eso, un poco de desgaste ya los últimos años, pero no por nada en concreto, simplemente
Sí, No te la diría que falta de sobresaturación de agua. motivación, no te diría que falta de motivación, pero sí simplemente que no me lo pedía el cuerpo. Ujú. No me lo está pidiendo ahora Correcto. mismo. Y ya está. Pasamos con Pablo. Pues, a ver, yo principalmente dejé de nadar el primer año, como he dicho antes, comentado detrás de cámara, fue porque sencillamente pues conseguí unos resultados que pensaba que no iban de acorde a lo que yo me había esforzado y a lo que yo había hecho, y eso me desmotivó bastante. Y al final, de última, yo no pensaba quedarme otro año en el centro, él lo sabe bien, decidí echar otro año y él mismo se quedó con cara de, este tío está loco, o sea, en plan, ¿qué está haciendo? De hecho, Sí, ibais siempre los dos juntos y sí, exacto. Y eso, eché otro año, me lo tomé con una filosofía bastante diferente, o sea, en cuanto a entrenamiento y demás, sí que es verdad que seguí entrenando como tal, a muerte y en serio, pero decidí tomarme las cosas de una forma más calmada. Y posterior a eso, pues seguí entrenando por mi cuenta aquí en Córdoba, pero con el Club Natación Las Gavias durante un mes la siguiente temporada. Y dejé de nadar, de hecho, al primero al comentárselo creo que fue a él y a Miguel. Y fue principalmente, una de las causas, te diría, influyentes, fue que yo no estaba presencialmente en los entrenos con el resto de vosotros. Y para la gente que entrene sola, supongo que entenderá lo que quiero decir cuando estás entrenando solo, de que al final Pero no te sientes igual que sí, con un pero grupo. yo creo que esa sensación, en plan, ese no era el problema real tuyo. Porque, por ejemplo, hay mucha gente y hay nadadores de de todo todos los tipo. calibres que entrenan solos y siguen entrenando y tienen marcotes. Lo tuyo fue desde el centro en adelante. Que ahora iba acarreando ya la sensación, Sí, por ejemplo, claro. del dos espaldas. A ver, claro, yo por ejemplo no he terminado de hablar de eso, pero he dicho que uno de los puntos negativos o en contra para yo seguir nadando fue eso, que estuve aquí entrenando solo. Y aparte de eso, yo sí que es verdad que el segundo año salí con unas sensaciones muy diferentes, porque al final yo, para el que no lo sepa, tenía un problema con una prueba en concreto, que era el 200 de espalda, que se me atragantaba y era en teoría la que mejor se me daba, por eso mismo. Tener las marcas nacionales. Pero bajaste en el segundo año. Exacto. Bajaste. ¿Qué Ahí me consiste? quedé, con eso me quedé muy contento, preferí quedarme con eso y no darle más vueltas. Simplemente sentí que no había hecho todo lo que a lo mejor en otro momento había pensado que iba a llegar a hacer la natación, pero sí que es verdad que estaba contento, había disfrutado mucho y sentía que a lo mejor tenía que dedicar mi tiempo ahora a otras cosas, ya sea pues estudiar o hacer algo diferente, algo pues, que me llame más la atención ahora. Simplemente esa llama pues se apagó un poco. ¿Que me arrepiento? Arrepentirme como tal no me arrepiento, pero sí que es verdad que obviamente hay veces que lo echamos de menos. De hecho, muchas veces ambos hemos ido, en este caso a Granada, a ver alguna competición que se ha hecho allí, una primera toma de tiempo de esta pretemporada, por decirlo así. Ahora, hace poco estuvimos en una y se echa de menos. Nosotros nos miramos y decimos, hostia, en verdad aquí una prueba tontorrona, ¿sabes? Nadar un rato, estás con el club, disfrutar, se echa de menos. Bueno, habremos planteado 1000 veces en bajar los dos un día a Málaga y a hablarle a Romacho para estar un día ahí viendo cómo entrenan los del centro. Sí, sí, sí. Simplemente estás viéndolo. El ambiente. El ambiente Se ves echa, cómo se echa es, mucho sí. de menos eso. Sí. Es muy buen ambiente, la verdad. Sí, también sí tiene un buen grupo, hay que decirlo. Exacto. Pero que eso, que hay cosas que se echan así puntuales de menos. Mucho. Y bueno, ya cerramos. Un consejito para los más jóvenes de España. Espero que llegue a España. Que no se dejen de hacer las cosas por un mal momento, porque puede estar en un mal momento, por ejemplo, él, psicológicamente, que estuvo mal un año entero, incluso un año y pico, Sí. por el segundo año, y siguió nadando y demás, que tiene mérito ya. Pues en ese sentido, que por un mal momento no dejes las cosas, no dejes de hacer lo que te gusta, que al fin y al cabo, pues sí, estás estresado, no sientes que estás en un ambiente cómodo o a gusto, pero al fin y al cabo es por lo que estás allí. No estás por otra cosa que no sea por eso. Entonces aguanta lo que puedas, que ya saldrán las cosas. Y si no salen, ya has hecho más que la mitad de la gente de España. Ya Más lo has de la mitad. intentado. Más de la Más mitad. de la mitad. diría. Ya lo has intentado, que eso tiene mucho mérito. Sobre todo a estos niveles. Y eso, que hay que apretar los dientes, que si un año te lo tiras mal, da igual. Vas a vivir a lo mejor. Si te tiras 2 años mal y consigues tu objetivo, al fin y al cabo eso. ¿Han valido la pena? Sí. La gloria es eterna y pasajero el dolor. Así que por mi parte eso. ¿Y Pablito? Yo diría, sobre todo lo que tú has dicho, sobre todo a la gente más chica o más influyente en este aspecto, diría por mi parte que sueñen. Eso para empezar. Siempre. Igual que yo lo hice y a lo mejor no llega a cumplir esos sueños, pues por X o por Y, pero que sueñen, que sean ambiciosos y como ha dicho Alex, que, tío, que hay malos momentos y malos momentos los vas a tener en tu vida el día que trabajes, en cualquier cosa, ¿sabes?
Tienes que tirar adelante, seguir con todo, porque tienes claro un objetivo, lo tienes definido y tienes que ir a por ello. Sencillo de decir, ¿sabes? Quiero decirte. Sí, sí. Luego tienes que hacerlo, pero que se puede y merece la pena. Y hablando en este ámbito, en el deporte, que no se preocupe y que den gracias a que todo sea eso. Que todo sea 1 o 2 años malos de estar mal de la cabeza en el sentido deportivo. Ya Exacto. ves tú. Ojalá todo fuera eso solo. Y bueno, Vaya. ya sabéis que el próximo capítulo vosotros vais a ser el segundo, Hmm. a la espera de confirmación de otros. El tercero va a ser ¿Quién otro sea? nadador. ¿Queréis darle una pregunta? Dejarle una pregunta. Vale, pues. Vamos a empezar una nueva dinámica. Dejamos una Vale. pregunta al siguiente nadador, al siguiente entrevistado. Vale, pues la pregunta sería que ¿cuál ha sido el momento en el que más bajo has estado? En el que peor has estado, que incluso haya planteado seriamente dejar la natación. Y, o quizá que no ha sido la natación, haya venido por otra parte, pero su momento más bajo y cómo se recuperó de ello, cómo salió adelante sin tener que sacrificar pues esas cosas, por ejemplo, dejar la natación y demás. Sí, ya sea a nivel mental, tenga que ver familia o lo que sea. En el ámbito general de la natación, pero ya sea por familia o cualquier cosa. Vale, pues listo. Pues ya está. Muchas gracias. Nada, a ti un Hasta placer, ya ves. luego. Muy buena entrevista.